tal, mis hermanos? Buen día. Pues les saludo con mucho afecto y cariño en este ya domingo 15 de enero, quincenita, para aquellos, bueno, por ser domingo seguramente ya les pagaron desde ayer. Cuiden su dinero, utilícenlo sabiamente. Y pues bueno, ya es domingo, día de ir a misa, día del Señor. No sé a qué horas estés viendo este video, ojalá que ya hayas ido a misa y hayas escuchado la predicación de tu pastor, que está más importante, pero bueno, si no ha sido, yo te entro en contexto el día de hoy con esta reflexión, pero te invito a que vayas. Es importante que estés presente en la Eucaristía. Al igual te doy las gracias por acompañarme. Te invito a que me regales un like, a que te suscribas si no lo has hecho y a que compartas este video. Es importante volvernos nosotros todos promotores de la palabra de Dios. Pues bueno, hoy la primera lectura es del profeta Isaías, capítulo 49, versículo 3 y versículos del 5 al 6. En la segunda lectura iniciamos hoy la primera carta a los Corintios, los primeros 3 versículos. Los domingos siguientes vamos a darle seguimiento a esta primera carta. Hoy básicamente presenta el saludo y la presentación. Y en el Evangelio vemos a San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34, que a pesar de que es un evangelista diferente al que vimos la semana pasada, es una continuación, o le da continuidad a lo que leímos en el Evangelio la semana pasada en la fiesta de la Epifanía del Señor y al día siguiente, el lunes, en la del bautismo del Señor. Y pues bueno, hoy en la primera lectura nos presenta el cántico del siervo de Yahvé. Y obviamente uno de los cánticos del siervo de Yahvé, y siempre se ha identificado el siervo de Yahvé con Jesús. Él es, Cristo es el siervo de Yahvé, es el que vino a cargar con nuestros pecados. Pero de alguna manera también se refiere a nosotros, mis hermanos. Si se fijan lo que dice cuando dice Isaías, el Señor me dijo, tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Por supuesto que está refiriéndose principalmente a Jesucristo, pero cuando dice Israel, se refiere al pueblo de Dios. Y nosotros somos parte del pueblo de Dios. En nosotros también Él manifestará la gloria. Quizá la palabra siervo nos desconcierta un poquito porque pues siervo lo vemos como el esclavo, el de la servidumbre, y pues decimos nosotros no somos esclavos de Dios ni somos parte de su servidumbre. Pero acuérdense que aquí siervo en el contexto de Dios tiene otro contexto. Siervo es el que sirve, el servidor. Sí, siervo es el que obedece a su amo. Nada más que en la tierra, humanamente, el que obedece a su amo es pues para beneficio del amo. Y aquí no. Nosotros como siervos obedecemos a Dios para servicio, para beneficio nuestro. Y luego dice, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor. Y dice, así me honró el Señor. Dice, tanto así me honró el Señor para elegirme desde el seno materno. Me honró dándome el poder de decisión. No soy un esclavo que tenga que seguir a Dios con los ojos cerrados. Me dio el poder de decisión. Escuché una historia que me gustó. Un joven que quería construir un barco a escala y compró y tenía todos los instructivos, todo el material y formó un barco tan bonito que él quedó emocionado. Fue y lo puso en el río que estaba cerca de su casa y emocionado lo veía cómo iba sobre el agua, pero de repente la corriente se lo llevó más recio y él corrió para tratar de ir a su lado hasta que ya no lo pudo alcanzar. La corriente se llevó a su barco y lo perdió. Se puso triste, pero días después, él caminando por el centro, ve en una tienda, en el aparador, ve su barco y dice, ese es el barco que yo construí, y se mete y le dice al de la tienda, señor, ese barco es mío, yo lo construí, y le explica cómo fue todo. Obviamente el señor no le cree y no se lo da. Él lo consiguió no sé cómo, pero dice, es mío y está a la venta. Entonces lo que hace el muchacho, sale, va, hace algunos trabajos para conseguir dinero y luego va y compra el barco y luego va con el barco en sus brazos muy contento y dice, este barco es doblemente mío, es 2 veces mío. Una porque yo lo creé y otra porque yo lo compré. Así es la historia de nuestra salvación, hermano. Nosotros, Dios nos creó y nos envió a este mundo para que navegáramos, pero a diferencia de este barco, que la corriente se lo llevaba donde él no quería, nosotros tenemos el poder de decisión para no dejarnos llevar por la corriente. Pero lamentablemente a veces la corriente nos lleva, caemos en el pecado y por eso somos doblemente pertenecientes a Cristo, a Dios, porque Él nos creó
Y segundo, porque Cristo nos compró a un precio muy grande por su sangre. Entonces, por eso Él nos dio la fuerza, Él nos dio la luz para poder luchar. ¿Y cómo nos la dio? En el Evangelio nos lo dice. En el Evangelio nos presenta a Juan el Bautista. Nos presenta a Juan el Bautista dando testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios. Y él dice, da testimonio por lo que vio en el bautismo. ¿Se acuerdan? La semana pasada lo mencionábamos. La voz del Padre que dice, este es mi Hijo muy amado. Nada más que a diferencia de los sinópticos en el que le dan la relevancia a eso, a la presencia del Espíritu y a la voz del Padre, Juan le da más relevancia al testimonio que da Juan el Bautista. Él es el Cordero de Dios. Él es el que es más grande que yo, que no soy digno de desatarle sus sandalias. Él es el que viene a bautizar. Yo vine a bautizar con agua, pero el que me envió me dijo, sobre el que se posa el Espíritu, Él va a bautizar con el Espíritu. Entonces Juan empieza a dar testimonio de eso. Pero yo me quiero centrar en la primera frase como lo presenta. Fíjense cómo dice el Evangelio, que dice, Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y exclamó, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Cordero? ¿Por qué identifica a Jesús con un Cordero? ¿Y por qué el Cordero puede quitar el pecado del mundo? ¿Por qué el Cordero puede salvar a la humanidad del pecado? Pues bueno, eso nos remonta a la cena pascual. ¿Se acuerdan que cuando el pueblo de Israel iba a ser liberado, el pueblo vivía en la esclavitud, el faraón se resistía a pesar de las plagas que le llegaban? Estaba a punto de llegar la última plaga. Y Dios les manda a su pueblo a que maten un cordero y a que con su sangre marquen las jambas, o sea, las orillas de la puerta de su casa, para que cuando llegue esa plaga a llevarse a la vida de todos los primogénitos, las personas que estén ahí en esa casa que esté marcada con la sangre del cordero sean salvados. O sea, la sangre del cordero salva de la muerte a todas estas personas. Pero luego fíjense, no era simplemente matar un cordero, tenía que ser un cordero sin mancha, un cordero perfecto. Y luego la sangre era utilizada para poder ponerla, pero la carne del cordero se la tenían que comer. Por eso, cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, eso se ve primero, se manifiesta primero en la cruz. La sangre de Cristo es derramada para liberarnos a nosotros, para sanarnos de nuestro mal del pecado, para limpiarnos y purificarnos. A través de la cruz sucede eso, pero luego fíjense cómo nosotros cuando vamos a misa, si te acuerdas, cuando vas a misa, antes del momento de la comunión, donde vamos a cumplir con la segunda parte que decíamos ahorita, en la cena del Cordero, la primera parte es la sangre que nos salva, pero la segunda parte es comerse el Cordero. En la misa, cuando vamos a llegar a la segunda parte de comernos el Cordero en la comunión, primero se canta el Cordero. Y decimos 3 veces, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Pues ahí estamos aceptando lo que Juan dice. Juan no nada más lo señaló, no lo presentó como el Cordero que quita el pecado, y nosotros damos testimonio ahí porque lo estamos asegurando. Pero luego el sacerdote hace lo mismo que Juan el Bautista. Nos presenta a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y por eso el sacerdote levanta la hostia consagrada y dice, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Entonces te fijas como qué importante es esta presentación que hace Juan. Este es el Cordero de Dios. Y nosotros damos testimonio en la misa diciendo 3 veces, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Pero luego, después de que el sacerdote nos lo presenta, nos lo confirma como el Cordero que quita el pecado del mundo, nosotros cumplimos con la segunda parte. En el momento de la consagración se mezcla el vino y el agua que se convierten en la sangre y luego
el cuerpo de Cristo. Y ahora viene la parte en la que nosotros tenemos que comer ese cordero que a través de eso nos da la fuerza y ese que decíamos en la primera lectura, nos da la fuerza y nos da la luz para entonces nosotros dar testimonio como Juan. El tema de hoy, mis hermanos, es dar testimonio. Tú tienes que salir de la misa con la convicción de que debes de dar testimonio de que eres cristiano. ¿Y cómo lo vas a dar? Precisamente demostrando que no eres como ese barco que va por donde lo lleva la corriente, que si el mundo me lleva al pecado, al placer y al disfrute mundano, yo pongo resistencia, yo digo no, porque yo no soy como un barco a la deriva, yo tengo decisión porque el Señor me dio esa fuerza, me honró al elegirme como siervo suyo, y ahora yo junto con Él trabajo para la salvación del mundo. Primero, porque fíjense cómo en la primera lectura, cuando dice el Señor, dice, es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Sí, sí se refiere a Jesús. Jesús es el que va a llevar la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Pero también se refiere a ti y a mí, mi hermano. A mí Dios me eligió como servidor de Él, como diácono, pero a ti te eligió como servidor de Él, como bautizado. Y entonces no es, dice, no, es poco que seas mi siervo solamente para tu salvación. Yo tengo que ser luz para que otras personas sigan, vean mi testimonio y se contagien del amor a Dios. Yo lo trato de hacer más práctico o con más iniciativa a través de estos videos, a través de prepararlos, a través del Espíritu Santo me ilumine para llevarles a ustedes un poquito la explicación de lo que es las lecturas y ustedes puedan entender con más claridad y puedan aceptarse y puedan entender que ustedes también son luz, que ustedes también fueron elegidos desde el vientre de su madre para ser servidor de Dios, para colaborar con la salvación del mundo. Primero, buscando tu salvación a través de ser ese siervo obediente, ese siervo que no se deja llevar por la corriente, ese siervo que no se deja llevar por el placer, sino que toma la decisión de decir, yo no soy hijo del diablo, yo soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, doy testimonio a través de mis palabras y a través de mis acciones. Acuérdense lo que decíamos, mis palabras tienen que hablar el lenguaje del amor que Cristo nos enseñó. Yo no puedo andar contando chistes obscenos, hablando de tarugadas con tal de hacer reír a la gente o con tal de que la gente me acepte. Yo tengo que hablar las palabras de vida que Cristo ha puesto en mi corazón y en mis labios. Y entonces hablando un lenguaje coherente y siendo coherente de la fe que yo vengo en la misa a transmitir, ahora yo voy al mundo como testigo, dando testimonio como Juan el Bautista y decir, este es Jesús, es el Cordero de Dios, es el que ha quitado mi pecado, es el que con una gota de sangre pudo haberme purificado a mí y a toda la humanidad, y sin embargo quiso derramar toda su sangre en el pretorio y en la cruz, para que tú tuvieras esa luz, para que tú tuvieras esa fuerza, y a través de la Eucaristía, donde damos vida a esto que dice hoy el Evangelio, en el que Juan da testimonio diciendo, este es el Cordero de Dios, así nosotros damos testimonio de que Jesús es el Cordero que con su sangre me purificó y es el Cordero que con su carne me alimenta para darme esa fuerza. No eches en saco el saco roto eso, mi hermano. Confiésate. ¿Qué es lo que te impide comulgar al Señor? No creo que sea que tengas un pecado tan grave como para no que te dé. Sí, qué bueno que te dé vergüenza decir ese pecado ante el sacerdote, porque eso significa que tienes conciencia todavía de que has hecho mal. Pero también tienes que tener conciencia de que por muy grande que sea tu pecado, es más grande la misericordia de Dios y la salvación de Dios. Acércate a esa misericordia, abraza al Señor Jesús y dile, sí Señor, yo creo que tú eres el Cordero de Dios, yo creo que tú eres el que quita el pecado del mundo y yo creo que tú eres el que diste la vida por mí. Y ahora te digo, Señor, ayúdame. El mundo me presenta muchos obstáculos para yo acercarme a ti. Pero hoy te pido, Señor, y esta oración te invito a ti, mi hermano, mi hermana que me estás viendo, que se la hagas al Señor. Hoy te pido, Señor, ayúdame a recordar que hoy no pasará nada, que tú y yo juntos no podamos superar. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. A dar testimonio de que el amor de Dios es mi fuerza
vamos a seguir esta vida, este día dedicado al Señor. Que tengas un día lleno del amor de Dios y recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Te mando un fuerte abrazo.